¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? La última vez estuvimos conversando acerca de la construcción familiar, de los vínculos que nos atraviesan y que queremos sostener, queremos alimentar. Y hablábamos acerca de la autoestima, de la comunicación y de los mecanismos que tienen que ver con la flexibilidad o la rigidez de nuestro entorno, de nuestros afectos. Algunas de las preguntas que fueron pasándome por teléfono tenía que ver con conflictos. Yo iba leyendo uno a uno los mensajes y pensaba qué tienen en común para que pueda abordarlo en estos 15 minutos que tenemos. Tienen en común algo de un conflicto. Un conflicto lo imagino con tensión, cierto desconocimiento y podríamos decir algo del orden de lo que no se comprende, donde no se pueden acercar. Yo imagino como algo coagulado, ¿no? Un bloqueo, como un nudito o varios nuditos. Esos conflictos, por supuesto, depende a veces de la gravedad del tema que se aborda. Se me ocurrirían muchos casos, pero necesitamos tomarlo de manera general. Ante un conflicto, una incomprensión, algo en donde no puedo avanzar, hay un montón de otras decisiones que puedo tomar. Se me ocurre que no atacar ni, por supuesto, insultar, ofender. Lo que pasa que a veces hay expresiones que son ofensivas y de este lado no nos damos cuenta. Una situación sería el respeto. Cuando decíamos en una oportunidad, estoy conversando con alguien que yo aprecio, que necesito para mi vida, que quiero conservar, porque lo amo simplemente, entonces debo no invadirlo. Necesitamos la suficiente sabiduría para no imponerme, porque sería una manera de faltarle el respeto. Ese conflicto puede no tener solución, tal vez, y tendríamos que ver qué capacidad tienen las partes para dejarlo a un lado, si es posible que ese tema de conflicto lo podemos dejar como en pausa o en paréntesis y correrlo hacia un costado para poder continuar con las otras dimensiones de nuestra vida. Eso sería muy importante y sería respetable incluso. Si tuviera que darles un ejemplo, a lo mejor es una opinión respecto de algo laboral que está haciendo alguno de los hijos de ustedes, o de una inversión, o de una deuda, o de un crédito. Bueno, verán allí cómo, si es posible y si ese conflicto no me acarrea a mí una desestabilización, para poder dejar a un costado este tema y poder reanudar la comunicación en los demás niveles, en las otras dimensiones. Eso suele pasar, en donde se ofenden o aparece una situación tensa. Miren, les doy un ejemplo ahora. Un adulto mayor, joven, odontólogo, que quiere ir a trabajar a su consultorio. Tiene los permisos, los cuidados, por supuesto, ama trabajar,
necesita salir de su casa a su consultorio a trabajar por una cuestión espiritual, afectiva, ¿por qué no económica? Y los hijos no están de acuerdo. Y la verdad que es un caso concreto. Una cuestión es dar una opinión y fundamentarla y manifestar un deseo de parte de los hijos, y otra muy diferente es generar una situación de padecimiento, de sufrimiento, en donde, bueno, le digo al otro que si se enferma va a estar solo, que no lo puedo asistir, que en realidad que se deje de embromar, aparecen estas palabras, ¿no? Como si uno no fuera lo suficientemente adulto para decidir. Bueno, la consulta de la semana pasada fue solo por esto. Un profesional compartiendo este tema de tensión, en donde sentía que si decidía ir y le ocurría algo, no iba a poder contar con su familia. Tremendo. Es decir, no es un dato menor, no es algo que se puede dejar pasar por alto. Ahora, entrar en la puja y como tensar más esta situación tampoco creo que sea conveniente. El adulto tiene que poder decidir lo que quiere y puede hacer. Creo que el desenlace tenía que ver con esto, ¿no? Con poder hacer uso de sus decisiones. Y en el caso de los hijos, tendrán que asumir los riesgos que ellos mismos asumen. Una diferencia de 20 años o 25 años no significa nada en este contexto. Es decir, si alguien de 40 puede salir a trabajar para sostener a su familia, tomando sus recaudos, bueno, este adulto de 60 y tantos opinaba lo mismo, se creía con el mismo derecho. Fue un gran tema. Entonces, esto de los conflictos es también, a veces creamos situaciones conflictivas porque no nos escuchamos o no estamos dispuestos a ponerle el cuerpo a la necesidad del otro, a ponernos en el lugar del otro. Y a lo mejor de salir de nuestra zona de confort, porque claro, yo sé que es un tema álgido en este momento, pero tener congelados a todos los adultos mayores simplemente porque tienen más de 60 o 65 años, si bien nos avala una cuarentena y una situación de emergencia sanitaria, y qué bueno si un montón de esos adultos mayores lo hacen, se quedan en casa y a la vez se entretienen y logran seguir con sus contactos y sus vínculos y no les afectan su mundo afectivo o no los pone tristes. En muy buena hora. Creo que apoyo esa moción. Pero mientras tanto aparecen otras situaciones en donde hay adultos que, incluso familia nuestra, que me dicen, bueno, sí, pero ¿sabes qué? Me voy a proteger bien y voy a salir y bueno, me coloco la vacuna, paso de mi hija y como es una casa amplia, me paro en la entrada y conversamos un rato, o ingreso, me siento y conversamos a distancia. Lo importante no es lo anecdótico, el ejemplo que estoy dando, ¿verdad? Sino a veces no te quedás con la impresión de que estás creando un conflicto que no es necesario. Que si te quedás en tu lugar con tus creencias, tus valores y la toma de decisiones y te resguardás aquí, en tu eje, vamos a usar esa palabra, y escuchás lo que dice el otro, lo compartís, lo escuchás, lo acompañás,
en eso que despliega, sin entrar como en una pulseada de quién tiene razón. ¿No sería acaso una posición más saludable, de mayor respeto? Porque en la gran mayoría de las situaciones los protagonistas son adultos. Por lo tanto, como todo en la vida, uno va tomando decisiones y haciéndose cargo de esas decisiones. Siempre arrastramos amorosamente a alguien más con nuestra decisión. Si ustedes repasan un poco sus experiencias de vida, un montón de veces habrán decidido un trabajo que los hacía viajar, y al viajar no estaban presentes en un montón de momentos de la vida importante familiar. Esas fueron decisiones que se tomaron y asumieron un montón de riesgos. Asumieron que a lo mejor esos hijos pequeños, cuando crecían, podían hacerle algún reclamo o podían recordar muy poco de aquellos momentos en donde estuviste presente. Eso también fueron decisiones y se asumieron riesgos. Cuando nos lanzamos, no sé, por una inversión, comprar un auto, una casa, con las fluctuaciones que tenemos nosotros en nuestro país, díganme si no es una gran decisión. Y unos decían que sí, otros decían que no. Bueno, los traigo, son ejemplos muy chiquititos, pero me parece que la idea clave es ¿qué hacemos con los conflictos? Cuando aparece un tema o una problemática que nos estresa, que nos pone, nos exige un análisis especial, es donde más nos tenemos que acordar con quiénes estamos discutiendo y qué estamos discutiendo. El quiénes es para que pongas tus mayores recursos, tu paciencia, tu vocabulario. Más bien ser cauteloso con lo que digo, preguntar más, escuchar. ¿Por qué no dejar una respuesta para mañana, que a lo mejor tengo la oportunidad de pasarla más por el cuerpo y ver qué me pasa con eso? Y el qué estamos discutiendo, especialmente para ver en dónde me toca a mí de cerca, dónde me puede perjudicar, dónde me expone, porque a lo mejor la mitad de las situaciones que quedamos enredados ni siquiera son nuestras. Es de mi hijo con mi nuera, es de mis hijos con mis nietos, al menos es lo que yo escucho casi cotidianamente. Hacen el ejercicio mental, acompañan discursivamente y suman a la situación de conflicto. No es que no tengamos derechos, somos parte de la familia, pero no sé si es lo que necesita la dinámica familiar en ese momento. Cuando la familia puede hablar sinceramente, se puede expresar, porque los demás tienen una autoestima y una valía en donde no se sienten cuestionados permanentemente, eso facilita las cosas. La cuestión transparente del poder poner sobre la mesa es un dato muy importante a nivel de salud. Eso tiene que ver con lo saludable. Después hablamos en otro momento de que hay herramientas como escribir que nos puede ayudar. A veces enviar una nota por WhatsApp, por ejemplo por celular, una manera de pensar, puede contribuir a que el otro lo lea, lo procese y después entonces hay una respuesta. Nunca olvidar lo positivo primero para una comunicación, que podría ser te amo,
sabés que considero que sos muy responsable, sinceramente sos tan independiente, me admiro tu manera, no sé, algo legítimo, por supuesto, algo legítimo que yo tengo para entregarle al otro, que sea positivo y favorable, contribuye a que me escuche mejor. Lo otro, lo que viene, sería, me pasa con esto. Con esta situación me pasa que tengo miedo, que me preocupo. Me pasa que a lo mejor tengo una experiencia en donde me fue mal. Entonces a mí me pasa. Y con esto es el tema de conversación. Una decisión cualquiera de hacerse la cirugía ahora o después. Una cirugía pequeña estoy pensando. Bueno, a mí me pasa con esto de la cirugía, no con vos, porque vos nunca te ponés a pensar en los riesgos y después resulta que todos pagamos los platos rotos. Uf, es un montón. Pasaste un montón de límites. Pará, a mí me pasa con esto que vas a decidir, que tengo miedo, que no sé si te voy a poder acompañar si las cosas salen mal, que me siento enojada porque parece que mi experiencia no te sirvió o no la tenés en cuenta. Esa es otra conversación. Pruébenla y van a ver que da resultados inmediatos prácticamente. Bueno, hasta aquí por hoy. ¿Me podés enviar tus preguntas, tu inquietud, un tema que quiera que aborde? Sabés, por mi teléfono celular, la mayoría de ustedes lo tienen, y si no, mi correo electrónico, marielaverderone@gmail.com. Mariela con doble L. Chao. Hasta la próxima.